In the first two sessions, we saw how important it is, whether you're a believer or non-believer, to understand the historical evidence for the scriptures. En nuestras primeras dos sesiones vimos lo increíblemente importante que es, seas creyente o no, el creer en la evidencia histórica de las escrituras, si son precisas y correctas. We're going to be looking at two questions in the next few sessions. Vamos a considerar un par de preguntas en las próximas dos sesiones, teniendo en mano el Nuevo Testamento. Is what we have what was written down, or has it been changed? ¿Lo que hoy tenemos es lo mismo que fue escrito o acaso ha sido adulterado? Second, was what was written down true? Segundo, lo que fue escrito, ¿eso es un reflejo de los hechos verídicos? Because if it wasn't true, Porque si no fue cierto, I could care less that what I have is what was written down. entonces ¿qué me importa tener lo correcto que fue escrito hace 2000 años que finalmente nunca fue cierto? Yo no soy estúpido. Estoy tratando de hablar en español, pero... Okay. Now, when you look at, is what we have what was written down? Ahora, cuando consideramos lo que tenemos hoy es lo mismo que fue escrito originalmente, You apply an historiography, se aplica una historiografía. which simply means ¿Qué significa esto the simplemente? principles of determining authenticity. Son los principios para determinar la autenticidad. Is the document under examination Este documento que se está examinando containing what was written down, contiene lo que fue escrito and what was written down in that document true? y lo que se escribió en ese documento es un reflejo verídico de los hechos. We're going to apply this to the New Testament. Entonces esto es lo que vamos a aplicar al Nuevo Testamento. Part of any good historiography. Una parte de cualquier buena Now, historiografía. this is a long word, Ahora es una palabra larga, but claro, with a very simple meaning. pero un significado muy sencillo. Is what's called the bibliographical test, Es lo que podríamos denominar la prueba bibliográfica. not Bible graphical. No Biblia en el sentido de la Biblia. Más o menos como biblioteca. This is an examination of the documents themselves. Esto es un análisis de los documentos mismos. And there's two questions this test asks of any of the documents. Y hay dos preguntas que estipula acerca de cualquier documento. The first is the timeline. Lo primero es su posición en el tiempo, From the time of the original partiendo desde el tiempo del original to the closest copies, hasta la copia más cercana en tiempo. what is the time distance? ¿Cuál es el tiempo transcurrido? Now, the reason you have to ask this question, La razón por la cual uno tiene que hacerse esta pregunta. literature of antiquity was written on material that would perish. La literatura de la antigüedad fue escrita en material perecedero. What was ancient paper called? Do you know? ¿Cómo se le llamaba el papel antiguo? ¿Se acuerdan? Papiro. Papyrus. ¿Cómo se dice en español? Papiro. 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 Este es papiro. Papyrus, known as ancient paper, El papiro, conocido como el papel antiguo, came from the papyrus reed grown in the shallow waters of the Nile. venía de las plantas de papiro que se criaban allí en las aguas de poca profundidad sobre el río Nilo. They would cut the reeds just below the waterline, Cortaban los vástagos justo debajo del nivel del agua and then they would slice them. y luego ya los rebanaban, They'd let them dry. los dejaban a secar Then they would crisscross them y luego los entrelazaban with a glue in between, teniendo de por medio un tipo de pegamento and they would press it y down, luego lo prensaban and it became quite a durable piece of y paper. quedaba como un papel bastante duradero. You can hold it up to the light and see how the reeds are crisscrossed. Uno lo puede sostener en alto a la luz y ver cómo las fibras se van entretejiendo. In fact, sometimes it's almost transparent. De hecho, hay lugares donde casi parece ser transparente, And it's quite durable. pero es bastante duradero. Even though it's quite durable, Pero aún a pesar de lo duradero, here's two problems. hay dos problemas. One, it'll start to rot away. Uno es que empieza a podrirse. With time, with exposure to the elements, it will deteriorate. Con el tiempo, con la exposición a los elementos de la naturaleza, empezaba a deteriorarse. Dryness, humidity, La sequedad, sunlight, la humedad, la luz del sol, and it'll rot away. y se iba pudriendo. The second is this. El segundo problema, You can write on this with uno any puede escribir sobre esto any pen. con cualquier pluma, But in those days when they would write, pero en aquel entonces cuando escribían, see, the ink was quite a good quality ink, la tinta era de bastante buena calidad,
but it would fade. pero se iba desvaneciendo. Just like even today with our quality ink. Aún así como nuestra tinta de hoy de calidad, Let's say, Marco, you write a note to your parents. vamos a decir que tú, Marco, le escribes alguna nota a tus padres And you leave it on the door. y la dejas ahí puesta sobre la And the puerta sunlight hits it. y le pega la luz solar. In a day or two, what En happens? un día o dos, ¿qué le pasó? Vanessa. It fades. That happened in antiquity with the old Y documents. eso le pasó en la antigüedad a los documentos antiguos. So with the New Testament, Entonces, en cuanto al Nuevo Testamento, here you have the original. aquí tenemos el original, It's called the autographa. se le llama el autógrafa. Now, this will start to rot away, Ahora, esto empieza a desvanecerse, a podrirse, or the ink will fade. la tinta se desvanece, So you make a copy of it. entonces por ese motivo se genera una copia, Maybe 50 copies. digamos unas 50 And then copias this fades quizás. away. Y entonces ahora sí se Then desvanece. generation number 1 copy will start to fade away Y and rot. entonces la primera generación de copias empieza a podrir y a desvanecer. So you copy generation number 3 Entonces se produce la generación número 3 ad infinitum. y así al infinito. Now, the question is, Ahora la pregunta es esta. the copies that you have, Las copias que uno tiene, how far are they removed from the original? ¿qué tan apartadas en cuestión de tiempo están del original? Here's the principle historically. Y aquí está el principio The históricamente. closer the copies to the original, Mientras más cercanas están las copias al tiempo del original, the less chance of error or discrepancies. menos probabilidad de error o de discrepancias. Why do you think that's true? ¿Por qué piensan que eso es cierto? The closer your copies of the original, less chance of error. Mientras más próximas estén al tiempo del original las copias, menos es la probabilidad del error y de la discrepancia. ¿Por qué? Vamos. ¿Por qué? Porque se va manteniendo la información. Because the information, you keep up with it. Las palabras no se van transformando. The words aren't being changed. Yes. Let me take it a step further. Lo voy a llevar un paso más allá, si me lo permite. Usually, the closer Usualmente. the copies to the original, Mientras más cercana esté en tiempo la copia al original, the fewer times it's been copied. refleja un menor un número de ocasiones en la cual fue copiada. So the less chance of human error. Entonces hay menor probabilidad o chance de error humano. Less chance of a word being left out, Menos posibilidad de haber omitido una palabra word being misspelled, o que haya sido mal escrita, letters being transposed. de que las letras hayan sido intercaladas, Instead of writing 67, write 76. fueron intercambiadas, en lugar de poner 67 se escribió 76. So the closer the copies to the original, less chance of those things happening. Entonces, mientras más cercana esté la copia al original, hay menos probabilidad o posibilidad de que estas cosas hayan Those are sucedido. called human errors. Y se llaman errores humanos. You know what I've learned over the years? ¿Saben qué es lo que yo he aprendido a lo largo de los The años? more I compare the scriptures Que mientras más comparo yo las escrituras with any other literature of con antiquity, cualquier otra pieza o obra literaria de la antigüedad, the greater respect I have for the scriptures. más respeto tengo yo por las escrituras. Let me show you what I mean. Voy a mostrarles a lo que me refiero. Of Caesar and the Gallic Wars. Hablando de César y las guerras gálicas, From the time Caesar wrote del tiempo en el cual escribió el César to the closest manuscript is 1,000 years. al tiempo más cercano de su relato, ahí transcurren 1000 años. Everything else in between has been lost, Todo lo demás intermedio ya fue perdido. or rotted away, or O faded. se pudrió, se desvaneció. Of Plato, Hablemos de Platón. from the time he wrote to the closest manuscript, 1,200 years. Del tiempo en el que escribió hasta el manuscrito más cercano que tenemos en términos de tiempo, transcurrieron 1200 años. Aristotle wrote his Poetics about 343 BC. Aristóteles, él escribió sus poesías por ahí de 343 antes de Cristo. The closest copy is 1100 AD, La copia más cercana es 1100 después de Cristo. 1,400 years. Estamos hablando de un lapso de 1400 años.
Yet in over 1,000 universities Y aún así, en más de 1000 universidades, in 110 en countries, 110 países, when I meet people that teach ancient literature, cuando yo conozco a gente que enseña literatura antigua, that teach on Aristotle, professors on Aristotle, profesores enseñando sobre Aristóteles, I've never met one professor that knew that. nunca había conocido a un solo profesor que supiera eso. Yet they teach it as truth. Y aún así lo enseñan como si fuera la verdad. Of Sophocles, Háblalo de Sófocles, 1,400 years. 1400 años. Euripides, 1,500 years. Eurípides, 1500 años. Of just the New Testament, Tan solo del Nuevo Testamento. we go back between about 50 to 60 years. El lapso es de 50 a 60 años. I document this in my book, Nueva Evidencia que demanda un veredicto. En este libro que acabo de mencionar, Nueva Evidencia que demanda un veredicto, ahí lo tengo todo bien documentado. I never knew that Yo eso no lo sabía. until I set out to make a joke of it. Hasta que yo me propuse comprobar que la Biblia era una farsa. And I found out the joke was on me. Y yo descubrí que el que le había caído la farsa era sobre mí. I'd never done my homework. Yo nunca había hecho mi tarea. You say, wait a minute, Josh. Y me van a decir, Josh, a ver, momento. How do you know how old a manuscript is? ¿Cómo sabe uno qué tan viejo es algún manuscrito dado? You know, it's quite easy. Realmente es bastante fácil. There's a number of things you look at. Hay varias cosas que uno puede considerar. For example, the type of Por ejemplo, material it's written on, El tipo de material sobre el cual fue and escrito how the material is prepared y cómo es que fue preparado el material. will date when a manuscript was written. Eso nos permite fechar cuándo fue escrito algún manuscrito. The other is the form and the size of the letters. Lo otro es la forma y el tamaño de las letras, de la tipografía. Through the years, at different periods, they changed the way they would form letters. A lo largo de los años iban cambiando la forma en que se hacían las letras. So studying the forms of the letters, you can pretty closely date a manuscript. Entonces, estudiando las formas de las letras con bastante precisión puede uno fechar algún documento. And then punctuation. Y luego la puntuación. You say, what? Y van a decir, ¿qué cosa? The way a text is punctuated, you can date a text. La manera que se le insertaba la puntuación en un documento nos permite fecharlo. You see, when it was originally written, they weren't divided up into verses or Es chapters. que cuando fueron escritos originalmente no estaban divididos en versos y capítulos. It was solid text. Era texto continuo. Then later, they divided them up into verses and chapters Y luego fue que los dividieron en capítulos y versículos to be easier to remember and to point people to. para que fuese más fácil recordar y para poder señalárselo a otras personas. Down through the years, Pero con el transcurso de los años, they changed how they divided the verses. aún cambiaron la forma en que iban dividiendo los versos. The division of the verses and chapters are not inspired. Las divisiones de los versos de los capítulos, eso no tiene inspiración divina. And by studying the context of the verses, Y al estudiar el contexto de los versos, for example, sometimes they'd have verses 14 and 15 of a chapter into one verse. por ejemplo, a veces los versículos 14 y 15 de un X capítulo estaban conglomerados en un solo verso. So by studying the punctuation, Entonces, al estudiar You la can date a puntuación, manuscript. uno puede fechar el manuscrito. another is the color and the intensity of the ink. Otra manera es a través del color y de la intensidad de la tinta. Another way Otra manera is the texture and the color of the parchment or the material written on. es la textura, el color del papel sobre el cual fue escrito o del rollo. And then another way they date a manuscript is by ornamentation. Y luego otra manera en que se puede fechar un manuscrito es a través de la ornamentación. I bet you picked up a very old book. Estoy seguro que por ahí han tomado algún libro muy antiguo And when you open it up, y cuando uno lo abre, often there's a graphic illustration of the first page, or the first letter is artistically written. hay una ilustración gráfica en alguna página o inclusive la primera letra está representada artísticamente. You've seen that. Sí lo han visto, Well, ¿verdad? they did that with manuscripts Bueno, eso too. lo hacían también con los manuscritos. And by many of them, by studying the graphics, you can determine the age of the Y document. en muchos de ellos, al considerar los gráficos, puede uno determinar la vejez de ese documento. Is what I have today what was written down? La pregunta, ¿lo que hoy tengo es lo mismo que fue escrito?
I confidently say yes. Yo confiadamente les digo sí. We have the time elements of the manuscripts. Tenemos los elementos de tiempo de los manuscritos. But the next question Pero la pregunta of the siguiente bibliographical test acerca de la prueba bibliográfica, we will cover in the next session. esa la vamos a cubrir en nuestra siguiente It sesión. says, how Pero es many esta. manuscripts do you have? ¿Con cuántos manuscritos cuenta uno? The first is a timeline, Lo primero es el lapso de tiempo, but the second is how many manuscripts do you have? pero la segunda pregunta, ¿con cuántos manuscritos se cuentan? We will look at that in the next session. Eso lo vamos a considerar en nuestra siguiente sesión.